Bueno, desde hace unas semanas, las mujeres en Bethesda sentimos la necesidad de orar y de ayunar por los hijos pródigos. No solo por los hijos pródigos, sino también maridos, hermanos, padres, madres, cualquier persona que anhelábamos el regreso a la casa del Padre. Y llevamos, ¿cuánto tiempo? Más o menos 2 meses, todos los lunes, orando y ayunando. Tenemos una pequeña reflexión que cada lunes hace una mujer y dedicamos ese lunes a orar y ayunar, cada una en lo que pueda ayunar, ¿no? Y esto me ha hecho meditar en todo este tiempo en este pasaje precisamente de Lucas 15. Así es que me gustaría que hoy poder compartir lo que el Señor me ha dado. Y aunque es un pasaje largo, pero quiero leerlo completo en Lucas 15. Dice: todos los recaudadores de impuestos y gente de mala reputación solían reunirse para escuchar a Jesús, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este se junta con pecadores y come con ellos. Entonces él le contó esta parábola: ¿quién de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 solas en el desierto y va a buscar a la que se perdió hasta encontrarla? Y una vez que la ha encontrado, la pone sobre sus hombros gozoso, luego llega a casa y reúne a sus amigos y vecinos y les dice: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja. Os digo que igualmente habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 monedas, si pierde una, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la ha encontrado, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alegraos conmigo porque he encontrado la moneda que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y también contó esta otra parábola. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre les repartió los bienes. Pocos días después, el menor, tras juntar todo lo que le correspondía, se fue a una provincia lejana y apartada y allí despilfarró su herencia de mala manera. Todo lo había malgastado cuando sobrevino una gran hambruna en aquel lugar y él comenzó a pasar necesidad. Entonces se puso al servicio de uno de los ciudadanos de aquella tierra y éste le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Él deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pues nadie le daba comida. Recapacitando se dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y abandonando el país se dirigió a la casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, le vio su padre, quien profundamente conmovido corrió a su encuentro y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies, traed el becerro engordado, matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la celebración. El hijo mayor estaba en el campo y según se iba acercando a casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y el criado le dijo: tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro engordado, por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quería entrar. Entonces salió su padre y le rogó que entrara, mas él respondió al padre: desde hace muchos años vengo trabajando para ti sin desobedecerte en nada, y tú jamás me has dado ni siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha malgastado tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro engordado. El padre entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, pero era necesario hacer fiesta y alegrarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido
hallado. Padre, nos ponemos delante de ti esta mañana, Señor, para que tú abras nuestra mente y abras nuestros corazones, Padre. Que la palabra hoy predicada, Señor, toque nuestras vidas, que tú nos hables a través de lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Pues en este texto encontramos 3 parábolas. Recordamos que las parábolas eran historias que Jesús contaba de la vida cotidiana y a través de las cuales quería mostrar una enseñanza. Por eso usaba personajes y situaciones que todos que lo escuchaban podían entenderlo. Un agricultor que siembra, un pastor que tiene un rebaño, un samaritano que va de viaje y sus hijos, un amo, sus siervos. Y es curioso porque no sé si se trataba de un método común para la época. No sé si los demás rabinos enseñaban de esta manera, porque en un momento sus discípulos le preguntan a Jesús que por qué hablaba en parábolas. Y Jesús les dice: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Esto nos da a entender 2 cosas. En primer lugar, las parábolas tenían una enseñanza clara para el pueblo, para el público que les estaba escuchando. Ellos podían entender perfectamente por medio de estas historias lo que Jesús quería decir. Pero también se escondía una interpretación más profunda acerca del reino de Dios, que solo los discípulos que estaban con Jesús eran los que podían entenderlo. Así que vamos a adentrarnos en estas 3 parábolas e intentar mostrar, sacar esta enseñanza clara y algo del misterio que encierra. Digo algo porque estoy segura que se pueden sacar muchísimas cosas. De hecho, yo he leído mucho sobre el tema. Estas parábolas quizás son de las más predicadas, se han escrito libros, hay muchas interpretaciones de las parábolas, pero yo voy a compartir hacia lo que el Señor me ha llevado. Las parábolas normalmente tenían ciertas cosas en común. Jesús las contaba en un ambiente hostil. La mayoría de las veces sus parábolas generaban enfrentamientos de Jesús con dirigentes judíos. Y esto solía ser porque normalmente en las parábolas se representaban 2 tipos de personas. Por un lado, aquellos que eran considerados los respetables, los religiosos, los que eran de buena posición, y por otro lado estaban los pecadores, los apartados de la sociedad. Y además, normalmente los finales de las parábolas siempre solían tener un final sorprendente, y era que los que salían bien parados eran los apartados de la sociedad y los desechados, y se criticaba la actitud y el comportamiento que los religiosos tenían. Entonces, como he dicho, vamos a ver cómo estas parábolas se dan en un ambiente hostil. Dice el versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Las comidas de Jesús tenían un enorme significado, porque violaban todas las normas del protocolo judío, que eran muchas, empezando por los invitados a esas comidas. Jesús comía con personas que un buen judío de buena reputación nunca compartiría la mesa. Los fariseos, los escribas, eran estrictos seguidores de la ley, eran los guardianes de la tradición, eran los modelos ejemplares de piedad. Y por la posición que ellos tenían, que era una posición privilegiada, evitaban a aquellos que consideraban pecadores, aquellos que, según ellos, según su sistema de leyes, que eran los recaudadores de impuestos, eran considerados personas deshonestas, personas inmorales, y no querían juntarse con ellos. Y además metían en el mismo saco a todo el mundo, los recaudadores de impuestos, prostitutas, todos los que ellos consideraban pecadores. En cambio, para Jesús, cada comida era una oportunidad para hablar acerca de la misión a la que él había venido, y para mostrar no a un Dios exclusivo, sino precisamente a un Dios inclusivo. Y esto me hacía pensar que hoy en día, que tanto hablamos de inclusividad, y Jesús vino hace más de 2000 años rompiendo todas las estructuras de la época y enseñando precisamente que Jesús no desecha a nadie. Jesús fue nuestro ejemplo de inclusividad. Y pensaba también,
si en algún lugar del camino la Iglesia, que debía haber sido ejemplo de inclusividad, puesto que seguimos los pasos de Jesús, nos hemos vuelto exclusivos y hemos dejado personas en el camino, hemos desechado personas en el camino. Somos conscientes que cualquier persona, sea la que sea, necesita a Jesús. Seguimos. Jesús cuenta estas parábolas en respuesta a las murmuraciones y las críticas de los fariseos. Este se junta con pecadores y con ellos come. Se estaban quejando de cómo Jesús trataba a los que ellos consideraban pecadores. Y Jesús cuenta estas parábolas para que ellos las oyeran. Y aunque aquí en el texto las parábolas van separadas por títulos, vamos a imaginar a Jesús contando las parábolas porque las contaba todas seguidas, no había títulos entre medias. Visualicemos la situación, intentamos visualizar. A mí me gusta mucho visualizar las situaciones, ¿no? A Jesús rodeado de gente del pueblo, pecadores, prostitutas, recaudadores de impuestos, los fariseos ahí escuchando. Y Jesús empieza como una cascada con cada una de las parábolas. Porque todas las parábolas tenían un mismo fin, un mismo objetivo de enseñanza. Y comienzan las dos primeras parábolas con una pregunta. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Quiero que veamos esta mañana algunas características en común que tienen estas parábolas. En todas vemos, primero, que hay una reacción ante lo que se pierde. Jesús está preguntando con nuestras palabras, ¿cuál es la reacción normal que tenemos cuando algo que es importante para nosotros se pierde? O sea, a lo mejor nosotros, como no tenemos rebaño de ovejas, no entendemos, pero muchos aquí tenemos animales. Yo no sé si alguna vez se os ha escapado, ¿verdad?, alguno de los perros. A mí me ha pasado. Yo tengo ahora un perro muy pequeño que cada vez que abrimos la puerta pilla la oportunidad para salir pitando. Y como es muy pequeño, pues a veces no nos damos cuenta y entonces tenemos que salir a buscarle. Nuestra primera intención es salir a buscarle. Vamos por la urbanización, unos van en coche, otros van andando. No sabemos dónde está, la dificultad, entendiendo la dificultad que todo esto puede generar. En nosotros, además, se generan sentimientos de preocupación, de tristeza. Mi hija automáticamente va con las lágrimas buscándolo ya, porque ya piensa que no lo vamos a encontrar nunca. Pero bueno, las dos últimas veces le hemos encontrado porque a la entrada de la urbanización hay un bar, y entonces se va allí porque debajo de las mesas hay comida. Entonces se va allí. Y allí hemos buscado una vez y otra vez nos lo han traído, que ya saben que es nuestro. No es que nosotros no les demos de comer, ¿vale? Pero que todo le vale. Pues la gente que estaba escuchando a Jesús entendía perfectamente lo que Jesús estaba diciendo, porque decidir ir a buscar a una oveja perdida en las laderas de Palestina era una tarea difícil. No era un paisaje todo llano, las laderas es un paisaje abrupto. Y se podía tardar mucho tiempo en encontrarla. Y para los pastores perder una oveja no era cualquier cosa, aunque tuvieran 100. Bien que podían no ser suyas, porque podía ser un rebaño que estuvieran cuidando, y si perdía una oveja podía tener problemas con el amo, o podía ser suya, pero una oveja perdida es dinero también perdido. Por eso, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla, aún sabiendo lo difícil que pudiera ser? De igual forma podemos entender el ejemplo de la moneda. Las casas normales en Palestina eran estrechas, con las puertas y ventanas pequeñas, sin luz suficiente, y lo más probable es que los suelos además fueran de adoquines. Por eso cuando se caía una moneda era muy fácil que se pudiera perder y difícil poder encontrarla. Pero esta moneda que hay aquí, en el original nos dice que era un dracma,
que era la moneda que equivalía a un denario, que era el valor de un día de trabajo. Por lo que encontrar la moneda era importante, era todo el dinero de un día de trabajo. Y aunque fuera difícil, su reacción ante la pérdida era buscarla. Imaginaos que se os pierden 50 euros. ¿Qué hacéis vosotros? Yo, aunque se pierdan 5, muevo toda la habitación hasta encontrarlo. Ahora, es curioso porque cuando llegamos a la tercera parábola que Jesús cuenta, tiene los mismos elementos que las otras dos. De hecho, la historia es contada con mucho más detalle. Tenemos una persona que se pierde, el hijo, y la historia nos cuenta con detalle en qué condiciones se pierde, nos describe los sentimientos que tiene de estar perdido, pero encontramos una diferencia. Y es que el padre no va a buscar al hijo, como el pastor sale a buscar la oveja o como la mujer busca la moneda. Pero la actitud del padre era una actitud de espera. Y no una espera pasiva, era una espera activa, que es igualmente una búsqueda, porque dice, cuando aún estaba lejos, le vio el Padre. Para darse cuenta de que alguien está viniendo a lo lejos, es porque estoy pendiente, buscando a ver si lo veo venir. Y en el momento que viene me doy cuenta de ello. Es como cuando uno, me recordaba, cuando a veces vas a buscar a alguien, vas al aeropuerto y estás pendiente, lo estás buscando, aunque estés parado, pero lo estás buscando entre la multitud de gente que aparece, a ver si viene la persona que espero. Pues uno de los misterios que encierra esta parábola, porque no habla directamente de ello, sino que hay que interpretarlo, es que Jesús muestra a través de estos ejemplos a un Dios que, igual que el pastor, que la mujer o que el padre, sale en busca de lo perdido. Y esto se oponía directamente con la imagen de Dios que los religiosos de la época estaban enseñando al pueblo judío. Ellos promulgaban un Dios lejano, un Dios cuya función era castigar al que no cumplía todas las normas y todas las leyes. Y por supuesto, la santidad de Dios lo alejaba completamente de esos pecadores publicanos y apartados de la sociedad. Por desgracia, hoy en día hay muchos sitios que todavía se predica esto. Y se predica una imagen distorsionada de Dios. Se predica un Dios lejano, un Dios que parece que no se le puede molestar, que no se preocupa de la situación que cada uno tiene, sino que está ahí con el dedo acusador esperando a que cada uno caigamos para castigarnos. Pero la palabra de Dios nos enseña que Dios nos busca. ¿Y cómo nos busca Dios? Podemos ver en el Antiguo Testamento momentos en los que la reacción de Dios ante personas que se encontraban perdidas fue buscarlas. Dios buscó a Adán y Eva después de que pecaran en el jardín del Edén. Dice en Génesis 3, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el desierto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Podemos ver cómo Dios buscó a Agar cuando huía de sus problemas con Sarai. En Génesis 16 dice, y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y Dios buscó a Elías cuando huía de Acaz y Jezabel, que querían matarlo. Dice en Primera de Reyes, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. A través de estos encuentros ya podemos percibir el carácter de Dios. En el carácter de Dios está la iniciativa de buscar al que se encuentra perdido. Y vemos su obra completa en Jesús cuando dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Y entonces Jesús fue a Mateo, el publicano, el cobrador de impuestos, y le dijo, sígueme. Y al leproso, desechado a las afueras de la ciudad, y le limpió, y a la prostituta arrodillada a sus pies, y le perdonó sus pecados. Y fue a María Magdalena, y la liberó de sus demonios, y estaba entre sus seguidores. Y fue a la mujer con flujo de sangre que nadie quería tocar, y la sanó, porque tal y como dijo Jesús en el templo, que él había sido ungido para dar buenas noticias a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para predicar el año de la gracia del Señor. Y por eso un día Él vino a mí y me buscó, y un día vino a ti y te buscó, porque Dios busca al perdido. En segundo lugar, vemos en las parábolas que no se deja de buscar hasta que se encuentra. Nos dice el texto, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la perdida hasta encontrarla? ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Nos dice que el pastor no cesó su empeño hasta que encontró la oveja. No sé lo difícil que podía ser encontrar la oveja en ese tiempo, como hemos dicho, por las montañas llenas de recovecos, pero me imagino que fue trabajoso. No sabemos cuánto tiempo pudo durar. Lo que sí sabemos es que no dejó de buscarla hasta que la encontró. En la segunda parábola sí se nos explica con más detenimiento lo que hace para encontrarla. Dice que enciende una lámpara, porque recordad que hemos dicho que las casas eran pequeñas, las ventanas eran pequeñas, con poca luz, las casas con poca luz. Entonces enciende una lámpara, coge la escoba, barre con energía para ver si escucha la moneda y así encontrarla. Dice otras versiones que lo busca con diligencia hasta que lo encuentra. Tampoco sabemos cuánto tiempo pasó hasta que la encontró, pero no cesó en su búsqueda. Y en la tercera parábola podemos ver la incansable espera activa del Padre esperando al Hijo en su regreso. Dice en Lucas 15:20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. No sabemos si el padre salía todos los días, si venía y se sentaba a la puerta mirando al horizonte. Lo que sí sabemos es que era un padre vigilante hasta que volviese su hijo. Y cuando lo ve, no puede esperar más y sale corriendo hasta su encuentro, se echa sobre su cuello y lo besa. Jesús quería enseñar que de la misma manera Dios no se cansa de buscar a los perdidos. Y solo tenemos que ver el ejemplo, las páginas en el Antiguo Testamento, para ver el corazón de Dios ante la incansable búsqueda de su pueblo. El pueblo de Israel se rebelaba una y otra vez contra Dios, lo rechazaba, iba detrás de otros dioses, y Dios una y otra vez lo seguía buscando. Dios nos busca, pero también nos espera. No hay nada que podamos hacer para evitar que Dios nos busque. No hay pecado demasiado grande, ni hay distancia tan lejana que podamos correr intentando alejarnos de Dios que desmotive a Dios de amarnos. Dice en el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras.
Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, que no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Desde el momento en que nacemos, Dios está buscando nuestro corazón incansablemente, porque su mayor anhelo es tener relación con nosotros. Dice en 1 de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él. ¿Pero por qué nosotros le amamos a Él? Porque Él nos amó primero. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por eso dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que mueve a Dios en esa búsqueda incansable hasta encontrarnos es su amor. No tenga duda, no tengas nunca duda de esto. Esta es una frase que mi David alguna vez la ha compartido, que el Señor le dio, y creo que es válida para todos, que Dios te ama y te ama tal y como eres. Dios te ama y te ama tal y como eres. En tercer lugar, vemos en las tres parábolas que el haber encontrado lo perdido se celebra con fiesta y con regocijo. Dice en Lucas 15:6, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. O la moneda, dicen, cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. O el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. No sé si habéis pensado que quizá a lo mejor era un poco exagerada la reacción, ¿no?, al encontrar la oveja o la moneda, que tengo que ir a mis vecinas a contarle a todos, a llamar a mis amigos, que ha aparecido. Pero lo que hemos dicho, no sabemos cuánto tiempo lo estuvo buscando el pastor, no sabemos cuánto tiempo la mujer estuvo buscando la moneda, pero después tenía la necesidad de compartir. Esa preocupación ahora era un gozo por haber encontrado lo perdido. Por supuesto, podemos entender que el padre hiciese una fiesta, ¿verdad? Puesto que estoy seguro que todos allí, las criadas, los siervos, eran conscientes de ese sufrimiento que el padre había tenido desde que su hijo se había ido. Con lo cual era lógico que al volver dijera, vamos a hacer fiesta, vamos a hacer fiesta. Podemos ver al final de cada parábola la enseñanza que había para el público que escuchaba. Dice en Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. O dice con la moneda, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. O el padre cuando dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Estas parábolas iban directamente para los fariseos y los escribas, porque ellos pensaban que eran más justos que los demás, porque ellos habían buscado diligentemente a Dios y creían, además, que Dios recibía a un pecador que venía a él inmediatamente. Y tenían un dicho que decía, habrá gozo en el cielo por un pecador que es destruido por Dios. Fijaros. Y se encontraron con Jesús. Y aquí viene lo que decíamos al principio de ese final sorprendente de las parábolas, que en contraste con este dicho que tenían los fariseos, Jesús dice que para Dios hay más gozo en el cielo cuando los perdidos son encontrados y vienen al arrepentimiento que los que se creen justos como les pasaba a ellos.
¿Por qué se regocijaban? ¿Por qué nos regocijamos? Porque cada pecador arrepentido es una victoria ganada para el enemigo. Cada pecador arrepentido es una vida nueva puesta al servicio de Dios, que pasará la eternidad con Dios en el cielo. Y yo puedo imaginar las caras de los fariseos en ese momento cuando escuchan lo que Jesús dijo, contrario totalmente a sus normas y a sus principios. Pero cuando los fariseos pensaban que Jesús ya había terminado con las historias, Jesús cuenta otra. Por eso el título de El hijo pródigo no es totalmente un título completo para toda la palabra, porque el padre tenía 2 hijos. Tenía un hijo menor, pero también tenía un hijo mayor. Y este era un hijo que aparentemente no había hecho nada malo. Un hijo que había mantenido todas las reglas, había trabajado arduamente, había cumplido con su deber al pie de la letra. Sin embargo, estaba perdido. El padre no tenía un hijo perdido, tenía 2. Y esta historia tiene la misma estructura. Un hijo perdido, un hijo que se pierde, el padre sale a buscarlo y lo encuentra. Pero ¿cómo era posible que un hijo estuviera perdido estando en la casa del padre? Dice en el versículo 28, hablando del hijo, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondió, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El hermano efectivamente era cumplidor, pero interiormente estaba muy lejos del padre. Tenía un espíritu y una mentalidad de fariseo. Estaba convencido que él y no su hermano era el bueno y despreciaba de tal forma a su hermano que no lo llama ni su hermano, le dice ese hijo tuyo, marcando esa distancia. Además, le reclama que el padre ha cometido una injusticia con él, ya que no le había dado ni siquiera un cabrito para poder gozarse con sus amigos, que él es que se lo merecía de sobra por todo el esfuerzo, por todo el sacrificio, por lo bien que se había comportado durante todo este tiempo. Y la respuesta del padre nos da la clave acerca del hijo mayor. Dice el padre, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. El padre le estaba diciendo, si hubieras querido festejar con tus amigos, lo podías haber hecho, porque todas mis cosas son tuyas. Podías haber cogido en cualquier momento un cabrito y haber festejado con tus amigos. Nadie te lo impedía. Pero el hijo mayor no se había comportado como el hijo del dueño, con todos los privilegios que conllevaba estando en la casa del padre, sino que se había comportado como un siervo. Fijaos, le dice, desde hace muchos años vengo trabajando para ti. Había una diferencia clara. Mientras que el menor se reconoció perdido y vino arrepentido al padre, el mayor no se reconoció perdido. Cuando vio la alegría del padre por la vuelta de su hermano, en contraste con el hijo que parecía modélico, apareció la soberbia, el orgullo, el juicio, la condena y el prejuicio. ¿Recordáis lo que les dijo Jesús? Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Qué pasa con el que cree que no necesita arrepentimiento, que no se reconoce perdido? Por lo tanto, no va al Señor con una actitud humilde. Jesús, por medio de esta historia, está retratando a los fariseos y escribas que le estaban escuchando y habían murmurado contra Jesús por el trato que tenía con los marginados y desechados. Ellos eran los 99 justos que no necesitaban arrepentimiento. El padre salió a buscar al hijo mayor, lo encontró y le invita a entrar y festejar con ellos. Dice que el padre le rogaba. En el original dice que le estaba suplicando. Y la historia no tiene un final. Jesús deja la historia, el final abierto. Deja que los fariseos decidan el final de la historia.
¿qué iban a hacer con lo que habían escuchado de Jesús? ¿Se sentarían con ellos a la mesa, como hizo Jesús? Quiero leer del libro de Eugene Peterson una parte que habla acerca de esta parábola. Dice: ahora lo entendemos. Jesús relató las 3 primeras historias breves con un sesgo para introducir esta cuarta historia de la persona perdida que hace mucho que dejó de sentirse perdida y para superar la percepción que tienen los integrantes de una congregación que nunca se sienten perdidos. ¿No somos acaso nosotros los que estamos buscando a los perdidos, los que organizamos las cosas de manera que nadie ni nada se pierda? La soberbia espiritual consiste mayormente en negar estar perdido. Es difícil reconocerla como pecado, ya que la adquirimos en un lugar muy respetable, en la compañía de cristianos sentados en los bancos de la iglesia, cantando himnos y leyendo la Biblia, obrando en el nombre de Jesús. La realidad expuesta por la historia sísmica de Jesús es que Él nos está buscando. Estamos tan perdidos como cualquier oveja que camina sin rumbo, como cualquier moneda que se ha caído al suelo, como cualquier hijo pródigo. Pero mientras sigamos fingiendo que tenemos todo bajo control, no podremos profundizar y madurar en la fe cristiana. Mientras sigamos evitando reconocer que estamos perdidos, no podremos experimentar la elegante profundidad de ser encontrados. Este pasaje nos muestra a un Dios que tiene la iniciativa. Él es quien sale al encuentro. Él es quien no se cansa. Él es quien arriesga todo, mandando a su Hijo para buscar y salvar lo que se había perdido. Pero depende de nosotros reconocernos perdidos. Podemos encontrarnos perdidos porque nunca hemos ido al encuentro de Jesús. Quizás nos encontramos metidos en los recovecos de una vida sin Dios, solos, desamparados, intentando avanzar en nuestra vida como podemos, luchando, aunque ya sin muchas fuerzas, porque no le ves sentido a nada de lo que haces, no le ves sentido a tu vida y no encuentras el camino de salida. Pues hoy tengo que decirte que Dios te está buscando, que Él no ha parado de buscarte y por eso estás aquí hoy, que no es casualidad, que Él te ama y quiere darte una vida y propósitos nuevos. Podemos encontrarnos perdidos estando en la casa del Padre. Quizás estando en la casa decidiste irte lejos, decidiste que mejor hacías las cosas a tu manera, decidiste que querías vivir la vida en este mundo fuera de la cobertura de Dios, querías vivir las experiencias que este mundo te ofrece, pero ya estás cansado y has visto que vivir sin Dios no es vida, que has malgastado tu vida en cosas que no te han satisfecho. Pues hoy tengo que decirte que Dios te está buscando, que eres su hijo, que quiere volver a darte esos privilegios de hijo, que quiere que vengas a la casa del Padre, que quiere abrazarte, que quiere besarte, que quiere ponerte ese anillo que te identifica como hijo de Dios, que quiere que dejes de ser esclavo de otras cosas. Podemos estar perdidos estando en la casa del Padre. Quizás tú eres ese cristiano cumplidor, obediente, servicial, sacrificado, pero en tu interior albergas quejas, rencor, resentimiento, porque los demás no lo hacen todo como yo. Es que yo aquí soy el único que sabe hacer bien las cosas. Y te invade un sentimiento de orgullo y de soberbia, de tenerlo todo bajo control, de pensar que tú eres el único que lo haces bien todo. Vives el servicio no como el hijo del rey que eres, sino como un esclavo con un deber desmedido. Eso no es servicio, eso es esclavitud. Pues hoy tengo que decirte que Dios te está buscando, que necesitas reconocer que estás perdido, que tu corazón está lejos de la casa del Padre y necesitas alinearte de nuevo con el corazón de Dios.